El delito de violencia familiar es un tipo penal que tiene una base bajo el derecho internacional que nos da la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estos dos marcos jurídicos internacionales nos dan un parámetro y un sustento para lo que es nuestro tipo penal de violencia familiar. Voy a dejar de compartir y compartir, ¿eh? Primero, debemos, para todos aquellos que no sean abogados, debemos entender que a partir del 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y esta reforma constitucional obliga al Estado mexicano a utilizar la convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando las normas internacionales hagan una protección más amplia de ese derecho a la persona, el Estado mexicano, todos los juzgadores, tienen la obligación de vincular esta protección más amplia hacia ese derecho internacional. Aun y cuando a lo mejor nuestro marco jurídico interno sí prevé una protección, si la protección es más amplia desde la esfera internacional, el Estado mexicano tiene que utilizar este control de convencionalidad, que así se le llama, para dar la protección. La violencia familiar en el estado de Morelos surge a partir del 2004 como delito. A partir del 2004 surge como delito. Y entonces, a partir de esa temporalidad, las personas ya tienen esta protección de este delito. Comentaba yo el día de ayer en alguna plática que teníamos con la Federación de Estudiantes que antes del 2004, cuando había una conducta de violencia hacia algún miembro de la familia, el delito solo se traducía en un delito de lesiones o en un delito de amenazas, pero no había una protección de manera directa hacia esta integral, hacia esta miembro de la familia. En el 2004 surge el delito, pero en el 2004 cuando surge el delito surge siendo un delito de querella. ¿Qué es un delito de querella? Es un delito a petición de parte. Es decir, si yo me cometían una violencia, pensemos la más común, que es la violencia física, y yo quería otorgar el perdón porque ya me habían convencido con ya no unos ricos chocolates o unas flores o se puso a llorar el sujeto, pues otorgaban el perdón y era un delito de querella que permitía el perdón del ofendido. ¿Qué otra característica tenía este delito en el 2004? Bueno, en el 2004 el delito de violencia familiar era un delito que por su naturaleza permitía en un momento dado que solo se contemplara que la persona tenía que vivir dentro del núcleo familiar. Es decir, si la persona me ejercía violencia pero no estaba dentro de mi núcleo familiar, no había violencia familiar. En el 2016 se hace una nueva reforma mucho más amplia y en el 2016, ahora sí, te dicen, ¿sabes qué? El delito de violencia familiar es un delito de oficio. ¿Qué quiere decir? Que ya por cualquier denuncia se va a iniciar, se va a integrar y ya no va a proceder el perdón. Puede proceder otro tipo de situaciones jurídicamente hablando, pero el perdón de la víctima ya no es un elemento para que las personas puedan salirse de ese delito. Cambia el contexto del delito y ahora sí, ya el delito de violencia familiar te dice el marco jurídico que ya puede ser dentro o fuera del domicilio. Yo ya puedo tener el delito de violencia familiar y ya se amplía el delito de violencia familiar. Ya se habla de acciones y de omisiones. La omisión es el no hacer. El no hacer antes no era castigado, pues no hizo, pues ¿cómo va a haber violencia si no hizo? Por favor, pues no hay violencia, pues la violencia tiene que significar forzosamente que haya un hacer, porque si no, no hay violencia. No, ya el tipo penal empieza a tutelar la cuestión de la acción y de la omisión. Empieza a tutelar lo que es un acto de poder, un dominio que yo puedo hacer. Y ya te empieza a señalar todos los tipos de violencia que están tipificados inclusive en la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia como tal.